Buenos días a todos. Muchas gracias al secretario por su presencia, al presidente de la OPE y al secretario de Fundamar. La ponencia que voy a hacer es dar, digamos, un repaso a lo que es un buque de pesca y qué complicaciones puede tener el embarcar mujeres de una forma, no un observador, sino embarcar tripulantes en el buque de pesca. La flota del OP3, de la Organización de Productores, faena principalmente en Atlántico Occidental, aguas internacionales, nazo y caladeros africanos, es decir, faena bastante lejos de lo que es sus puertos base en España. Se trata de buques congeladores de gran tamaño, que la mayoría de ellos son arrastreros, aunque hay una gran presencia también de buques palangreros de superficie, que pescan peces pala. Las características medias son de un tonelaje de 1025, una eslora de 55 metros y una media de mareas de unos 75 días. Quiere decir esto que son buques de un tamaño bastante grande, son los buques más grandes de la flota española después de los atuneros y que tienen una presencia bastante prolongada en el tiempo en la mar. Los buques de congeladores de gran altura tienen tres épocas en las cuales se realizó su construcción. La primera es en los años 60-70, cuando se inventa la pesca de congelado y se hacen los primeros arrastreros ramperos. Ramperos quiere decir que arrastran por la popa del barco en vez de por el lateral como era tradicional. Y en aquel momento se trataba de una auténtica revolución en los buques de pesca. La siguiente fase importante en la cual se construyen este tipo de buques es a finales de los años 80, en la cual hay un periodo de bastante esplendor de este tipo de pesca y se realiza una gran renovación de buques y además al amparo del Real Decreto LASE se facilita la utilización de tonelaje de buques que se habían desaparecido para construir este tipo de buques. Y la tercera etapa es en los años entre 1999 y 2003, coincidiendo con las ayudas IFOP, en la cual se vuelve a construir este tipo de buques. Es de destacar que, aun cuando las ayudas IFOP empezaron en el año 1993-94, realmente hasta el 99 no se empezaron a construir buques pesqueros de gran altura. La mayoría de los que se habían construido antes eran buques más pequeños de la flota de aerosol, de bajura, de palangre de superficie, pero de la gran altura no empieza a construir al amparo del IFOP hasta el año 1999 y tiene un periodo muy breve, que es del 99 al 2003, cuando se construyen. Aquí vemos un ejemplo de lo que es un arrastrero de gran altura de la OP3, uno de los más grandes que se construyeron alrededor del año 2000. Y vamos a hacer un repaso de cuál sería la situación actual respecto de este tipo de flota y que es extensible a la mayoría de las flotas. El primer punto es que realmente tenemos el combustible unos precios que son realmente una barbaridad y que comprometen mucho la cuenta de explotación de los buques. Desde el año 2003 no hay ayudas a nueva construcción de buques pesqueros y tampoco es previsible que ningún tipo de normativa comunitaria vuelva a permitir que haya este tipo de ayudas. Por otro lado, los precios del pescado realmente están estancados desde hace bastantes años en unos valores que, aunque haya subido el combustible, el precio del pescado se mantiene y otro tipo de costos del buque también se han incrementado y, sin embargo, los precios del pescado parece que se han mantenido. Y también no es conveniente ni posible incrementar las capturas por diversos motivos. En primer lugar, porque hay un imperativo legal, hay una serie de cuotas que se otorgan para cada buque y no suele ser fácil que esas cuotas incrementen. La sostenibilidad de la pesquería, evidentemente, viene del punto anterior también, independientemente de que haya un imperativo legal. Los propios pescadores saben que hay que tener una pesquería sostenible y que no es conveniente en muchos casos incrementar las capturas. Y por otro lado hay un problema comercial y es que si se incrementan las capturas también pueden bajar los precios de estas, con lo cual no es tampoco conveniente desde ese punto de vista un incremento de las capturas o un incremento de la producción para poder tener mayores beneficios. La consecuencia de todo esto es que lo que tenemos ahora mismo en cuanto a buques es lo que va a haber en unos cuantos años.
porque no hay una perspectiva a corto plazo de afrontar nuevas construcciones. Pero esto quiero decir que en el proyecto el planteamiento que vamos a hacer es ver lo que tenemos y ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Porque plantearse el hacer nuevas construcciones y adaptarlas a la igualdad de género no es algo que sea posible hoy en día. Aquí tenemos vamos a analizar un buque arrastrero congelador. No es un buque de NAFO, quiero advertirlo, es un buque de unos 35 metros de eslora, pero su distribución es similar a la de cualquier arrastrero congelador. Y he cogido este tipo de buque porque es una tipología muy común en la flota española. Realmente de este tipo de buques hay gran cantidad de ellos en flotas de caladeros africanos, en Gran Sol y en otro tipo de caladeros. Es un buque muy estándar en la flota española. Y vamos a ver un poco la distribución de espacios para ver el problema con el que nos encontramos. En primer lugar, vemos aquí en verde, que es la zona de gobierno, sería el puente de mando, y otras zonas como son talleres, pañoles quiere decir almacenes de materiales varios. En rojo tenemos la habilitación, que como vemos ocupa un espacio bastante reducido respecto del tamaño del buque. Luego tenemos en naranja la zona de elaboración de pescado, en azul la zona de almacenamiento de pescado y en marrón almacenamiento de combustible, y en rosa tenemos ahí la zona de máquinas, la propulsión y todas las máquinas que alimentan el trabajo del barco. La característica especial de este barco español respecto de otro barco que consideramos de otras flotas es que un barco español tiene que faenar lejos de su puerto base, con lo cual debe destinar mucho espacio del buque al almacenamiento de combustible y también mucho espacio del buque a la carga, teniendo toda la parte reduciendo la parte de habilitación del barco. Si este barco, por ejemplo, fuera un barco noruego que faena a pocas horas de su puerto base, podría reducir, por ejemplo, en la cubierta principal la zona azul y aumentar la zona de habilitación. Pero un barco español no puede hacer eso, porque si va a estar 2 meses fuera de caladero, necesita llevar bastante combustible para poder aguantar esa marea y necesita llevar una gran zona de carga para poder almacenar allí el producto. Con lo cual nos vemos en que el espacio es ese que tenemos en rojo, que proporciona el tamaño del barco, no es demasiado y que además tampoco lo podemos incrementar porque comprometería la rentabilidad de las mareas. Vemos ahora el buque en planta en vez de en perfil. Vemos el espacio en verde sería el puente de mando, que es el piso más alto del buque. A continuación, esto en rojo sería la parte de habilitación dedicada a los oficiales, que luego la veremos con más detalle. Y aquí vemos las cubiertas inferiores, vemos la parte de arriba, lo que les decía. La zona de habilitación, si fuera un barco que necesitara menos carga, se podría ampliar a la zona azul, pero debido a que el barco tiene que cargar grandes cantidades de pescado para poder rentabilizar la marea durante un periodo tan largo, pues la habilitación es ese cacho que tenemos en el barco. Y vemos abajo, en la cubierta inferior, también que hay una gran superficie destinada a almacenamiento de combustible. Viendo más en detalle, aquí vemos la habilitación de la cubierta superior, que suele destinarse a oficiales, y comprobamos que bueno, hay 3 camarotes individuales y un aseo que es compartido, lo cual, como veremos, pues resulta una complicación a la hora de marcar hombres y mujeres. Hay un espacio destinado a enfermería. Normalmente en esta zona superior de oficiales es donde cuando va algún observador científico se embarca casi un observador científico utilizando el espacio de la enfermería, normalmente, o trasladando a un oficial a la cubierta de marinería. Pero evidentemente es una solución para que vaya una persona, pero no sería una solución para que pudieran ir varias mujeres. Y aquí vemos la parte más complicada, que es la cubierta destinada a marinería.
Como ven ahí, los camarotes, hay un camarote de 2, otro camarote de 4 y otro 2 de 4 y uno de 3 personas. Es decir, se comparte un espacio muy reducido. En los camarotes hay en uno 4 personas, en otro 4 personas, en otro 3, en otro 2. Es un espacio muy reducido en el cual tienen que convivir los tripulantes, lo cual también tendría un problema a la hora de embarcar mujeres y hombres. Y vemos que toda la zona de aseos es una zona compartida, que no tienen aseos individuales. La parte de arriba tampoco tenía aseos individuales, pero hay menos proporción, digamos, de personas por cada uno de los elementos del aseo, y aquí hay que compartirlo todo en un espacio, como ven ustedes, pues reducido. Por tanto, los problemas estructurales, ¿cuáles son? Unos espacios muy reducidos, las habilitaciones están diseñadas para ser ocupadas solo por hombres, o solo por mujeres también, es decir, solo por personas con género. La mayoría de los espacios son muy compartidos, o sea, sobre todo el tema de los aseos es un tema muy complicado, es muy compartido, y el tema de los camarotes también. Y luego, efectuar reformas que dividan los espacios para hombres y mujeres resulta muy complicado porque tenemos el espacio limitado. Y por último, en un hipotético caso de que se pudieran afrontar nuevas construcciones, las nuevas construcciones deben de mantener el tonelaje de los buques a sustituir. Con lo cual, queremos decir que si hay una modificación de los espacios destinados a la habilitación, hay que reducir los espacios destinados a carga o a combustible o a cualquier otro tipo de utilidad. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto a este respecto? Pues ver qué hay por ahí realmente. Es decir, un intercambio de información con otros países que hayan solucionado este problema en sus flotas pesqueras. Saber qué hicieron ellos en su día, cuando se les planteó este problema, cómo lo solucionaron y cómo hicieron reformas en los buques para poder adaptarlos a la convivencia de hombres y mujeres. También nos planteamos el estudio de otros sectores navales que ya han afrontado el problema, como son las Fuerzas Armadas, buques científicos o la Marina Mercante. Es de destacar que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas hoy en día embarcan mujeres hasta los submarinos, que es el buque de navegación que probablemente sea el que tenga los espacios más reducidos, más incluso que impresionante. Y por último, estudios de las modificaciones en las normativas estructurales que puedan facilitar la solución al problema en un futuro. Nada más, muchas gracias. A continuación voy a dar paso a una ponencia que nos van a hacer unas mujeres con amplia experiencia en la mar. Una de ellas es Chaso Salinas Aguilera, técnico superior de actividades técnicas y profesionales en el área de pesca del Centro Oceanográfico de Vigo, del Instituto Español de Oceanografía, y que ha realizado múltiples campañas a bordo de buques pesqueros. Y también doña Ida Fernández Ríos, profesora de investigación en el Grupo de Oceanología del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo, y que tiene amplia experiencia en campañas a bordo de buques oceanográficos.